Padre, habla nuestras vidas, Señor, instrúyenos. Te suplicamos, Padre, que tu Espíritu Santo respalde todo lo que hoy se va a hablar en tu nombre y que esta palabra llegue a cada corazón y que haya cambios, produzca cambios en cada uno de los presentes que tú hables, Padre. En el nombre de Jesús, que esta palabra cambie corazones, cambie una manera de ser, Señor, que no sea correcta y que no es sana ante tus ojos y ante la gente que pueda estar alrededor de cada uno, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te lo suplicamos. Amén. Los tiempos peligrosos que nos tocarán vivir, cuarta parte, es lo que vamos a tener el día de hoy. Como subtítulo, la música. Vamos a hablar de la música, vamos a tener una primera parte. Este estudio, este subtítulo, lo hemos hecho en dos partes. Y yo les quiero hacer una pregunta. ¿Es bueno para el ser humano escuchar todo tipo de música? ¿Será bueno? Sabemos que existe la música, la escuchamos quizá todos los días, pero ¿es sano escuchar todo tipo de música? Ahorita estuvimos entonando varias alabanzas, son musicales. Pregunto yo, ¿es malo lo que hicimos? La respuesta es un no. Pero para otros va a ser malo, lo ven mal, porque no les gusta alabar a Dios, porque no les gusta adorar a Jesús, se aburren. Es más, hay quienes ni siquiera creen en Dios, mucho menos le cantarán. Pero la pregunta es, ¿será bueno escuchar todo tipo de música? ¿Es benéfico para nuestro cuerpo, para nuestra alma, para nuestro espíritu escuchar todo tipo de música? Lo que nos venga a la mente o al oído. El día de hoy vamos a hablar de la música y miraremos varios puntos al respecto. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta enseñanza que vamos a compartir con ustedes? Vamos a ver qué es la música, qué dice la Biblia de la música, cuántos tipos de música hay muchísimos. ¿Cuál es el origen de la música? Y por último, los efectos de la música en las personas. Hay efectos. De eso se trata esta enseñanza. Y esta enseñanza la vamos a enfocar sobre todo a la música del mundo, o que no dedica su música a Dios. ¿A quién se la dedicará? ¿A quién le cantará? ¿Por qué canta la gente? ¿De dónde se inspiró lo que canta? Etcétera, etcétera. Vamos a ver los efectos de la música en las personas. Vamos a entrar entonces a este primer punto. ¿Qué es la música? Es algo muy sencillo, este primer punto. Dice, se conoce como música a la combinación ordenada de melodía, armonía y ritmo. Son esas tres cosas. En la música debe de haber melodía, también debe de haber armonía y debe de haber un ritmo que resulta agradable a los oídos. Yo voy más allá, no nomás a los oídos, sino que bendice cuando uno lo hace de una manera correcta o utiliza la música para el Dios de los cielos. El alma es bendecida, ¿no? El corazón es bendecido, el ser humano es fortalecido. En el sentido restrictivo, la música es el arte de coordinar y transmitir efectos sonoros, armoniosos, los cuales son generados a través de la voz o de instrumentos musicales. Hay quienes tocan bonito los instrumentos, pero ¿cómo cantan? ¿Verdad? No hay una armonía. Hay quienes tienen habilidad para tocar, pero no para cantar. Y hay quienes tienen habilidad para cantar y no habilidad para tocar. La música debe de ir en una armonía, debe de ir a la par, debe de ir junto los instrumentos con la voz, en fin. Eso es lo que significa música. Ahora, ¿qué dice la Biblia de la música? En las Sagradas Escrituras nos encontramos más de 500 referencias que tienen que ver con la música, con instrumentos, con la voz,
con el mensaje, con la inspiración. Con la inspiración, ¿cómo es que la gente se inspira para alabar, para cantar, para tocar las habilidades que tiene la persona para tocar? Más de 500 referencias. Esto quiere decir que la música es importante para Dios. La música es importante para los seres humanos. Pero también puede ser la música, si se da un mal uso, dañina para los seres humanos. Como vamos a ver en el trayecto de este estudio y en el otro que vamos a tener. ¿Qué dice entonces 1 Corintios capítulo 14, versículos 7 y 8? Dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta, nos habla de la flauta, o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, vea cómo es que la música da un mensaje, aunque no se cante. La música es poderosa, puede afectar, puede dañar, como les estoy diciendo. Dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? La música ha sido utilizada e inclusive para la batalla, para la guerra. Entonces estos pasajes nos hablan de ciertos instrumentos, nos habla de voces, de que la música va acompañada con una voz, con alguien que la va a transmitir, con alguien que va a cantar, etcétera, etcétera. Y todo debe de estar en armonía. Y bueno, porque la Biblia nos habla de que hay instrumentos y que hay cantos y que hay música, ¿es sano entonces toda la música? ¿Vamos a escuchar todo lo que nos venga al oído? No. La respuesta es un no. Y ustedes deben de tener cuidado de lo que escuchan. Fíjense lo que dice las Sagradas Escrituras en Marcos capítulo 4, versículo 23 y 24. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad, ¿qué? Lo que oís. Mirad lo que oís. Porque con la medida con que medís, os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros los que oís. En pocas palabras, Jesús da una instrucción. Y Jesús está responsabilizando a las personas de lo que oyen. Y aquí en el contexto es las Sagradas Escrituras. Mira cómo escuchas. No le vayas a poner de mano, no le vayas a quitar a las Sagradas Escrituras. No te vayas a pasar de listo. Es más, mira todo lo que te he enseñado acerca de las palabras, de las verdades que les he transmitido. Es porque tienen un propósito para que tú las pongas por obra y no las malinterpretes. Porque yo los voy a responsabilizar, dice Cristo, de cada mensaje, de cada predicación, de cada palabra que ustedes han escuchado. Eso es lo que está dando a entender. Y yo estoy tomando prestado estos pasajes para enfocarlo con toda la intención a este estudio. Y me quiero centrar a este punto de la segunda parte del versículo 24. Mirad lo que oís. Debemos nosotros de mirar lo que escuchamos. Si es correcto o incorrecto. Si es benéfico o nos va a dañar a nosotros. Debemos de mirar. Dice la Biblia que debemos de examinarlo todo, porque no todo, amada persona, lo que oímos es correcto. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Debemos de saber lo que la gente está escuchando. Siguiente parte de este estudio. Los tipos de música. Dice, la música puede clasificarse de muchas maneras. Bien sea de acuerdo a la forma, instrumentación, función, origen o estilo y contexto. Un criterio bastante amplio de clasificación es el que distingue entre música vocal, destinada para ser cantada, y música instrumental, destinada a ser interpretada por instrumentos estrictamente. ¿La música se interpreta o no se interpreta la música? ¿O no da un aviso la música? Claro que sí, amada persona. Imagínese que usted va a salir de su casa, pues es de madrugada, y va a abrir la puerta, como siempre lo hace, y sale como si nada, ¿no?
Pero imagínese que usted va a salir de su casa y va a abrir la puerta, pero le añade una música así como macabra. ¿Qué mensaje le está dando la música o el tono? Hay algo atrás de la puerta. No, no la abro. No la abro. ¿Sí me explico? La música tiene un lenguaje. Un instrumento puede hablarnos. En ese sentido, ¿no? Entonces, es tremendo lo que es la música, lo que puede generar un tono, amada persona. ¿Qué más dice? La clasificación más generalizada que existe es la que distingue música académica y música popular. En ambas hay expresiones tanto de la música cantada como instrumental. Vamos a ver música académica. La música académica corresponde a aquella que ha sido creada a partir de un texto musical, es decir, a partir de una partitura que sigue un conjunto de reglas de composición y estilo claramente delimitados dentro de la academia. Entra la instrumentación y entra la voz, en fin, ¿no? De acuerdo con la formación de instrumentos, la música se puede clasificar en música coral, esto es, canto monódico y polifania. Música de cámara, de dos instrumentos en adelante, esa es la música de cámara. Música orquestal y música electrónica. Esa creo que es la que está de moda, ¿verdad? ¿Cuál es la música electrónica? La que no se toca ningún instrumento, sino todo es digital. Y lo inventan y hacen y deshacen y tantas cosas, ¿no? De acuerdo con su función, puede clasificarse en los siguientes géneros. Música sacra. Se refiere a aquellas que cumplen una función dentro de una determinada religión. Música litúrgica, estrictamente para las reuniones religiosas. Música religiosa, destinada a actividades de devoción o promoción de la fe fuera del contexto litúrgico. Música dramática, se trata de géneros musicales concebidos para representarse sobre la escena, combinando elementos como actuación y danza. Esa es la música dramática. La música incidental es la música que se compone para acompañar las diferentes atmósferas que se producen en una obra. Incluye la música para teatro, videojuegos y producciones audiovisuales, el cine y la televisión. Música para la contemplación y el entretenimiento. Hay música para todo, amados. Es amplia lo que viene siendo la música, ¿no? O el género de música. Hay muchísimo. La música para la contemplación y el entretenimiento. En este caso, es la de los conciertos para orquestas o para instrumento solista. Ok, áreas de concierto para el lucimiento del cantante. De acuerdo al estilo dominante en un contexto histórico, la música también se puede clasificar en un contexto histórico, en música medieval, música renacentista, música barroca, clasicismo musical, romanticismo musical, post-romanticismo musical, impresionismo musical y también dodecafonismo y música contemporánea, entre otros. Y la lista sigue. Está la música cumbia, está el ritmo de salsa, de rock, etcétera. Es amplio y la lista sigue. Pero no se trata de hablar de todo ello en esta enseñanza. Ya vimos lo que es la música y ya vimos los tipos de música que hay, que son muchísimos. Ahora, ¿cuál es el origen de la música? Es el siguiente punto de esta enseñanza. ¿Cuál es el origen de la música? Vamos a explicar aquí varios puntos. Antes de que el ser humano fuera creado, ya existía la música. Vamos a ver un pasaje. Job 38, 4 al 7. Está hablando Dios con Job. Le está Dios reprendiendo a este varón y le está haciendo una serie de preguntas a Job. Y son estas. Dios le dice a Job: ¿dónde estabas tú
cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Dónde estabas tú, Job? Y Job callaba. No decía nada. Tremenda pregunta le estaba haciendo Dios a Job. 5. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? En pocas palabras, hay una medida que Dios puso. Y Dios le está diciendo a Job, dime, ¿quién ordenó sus medidas? ¿Sí lo sabes? A ver, dímelo. Y dice el 6, ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Y dice el 7, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Dónde estabas tú, Job? Y nos da un dato interesante. Todavía no había sido creado el ser humano. Probablemente hasta quizá ni la tierra, si tú lo quieres ver así. Pero el ser humano no había sido creado. Y dice la Biblia que hay alabanzas. Aunque no haya un tono, una voz en las estrellas, se ha comprobado que las estrellas emiten un sonido distinto a cada una de las estrellas. Científicamente, las estrellas producen un sonido. Y dice aquí Job que las estrellas con ese sonido alaban a Dios. Ahí está el instrumento, ahí está la música. Entonces, ese es el origen de la música. Podemos decir que el origen de la música no es terrenal, es espiritual. Fue creado por un ser espiritual, en este caso, por Dios. Dios fue el creador de la música, porque a Él le agrada la alabanza, a Él le agrada la adoración. La Biblia dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu, de corazón y en verdad, con sinceridad. Que Dios busca que también que la gente le alaben. Ahí está el libro de los Salmos. A Dios le agrada la alabanza, porque Él es digno de alabanza. Entonces la música especialmente debe de ser para Dios, para alabar a Dios, para adorar a Dios. ¿Cómo es que surge la música? Es lo que estamos viendo en este apartado. Y bueno, no se originó aquí en la tierra, sino en el reino espiritual, en el mundo espiritual. Ezequiel capítulo 28, versículo 13, 14 y 15, nos dice algo interesante respecto a la música en el mundo espiritual, no en este mundo terrenal. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y otro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Qué hay en el cielo? Flautas, tamboriles, etcétera. Hay instrumentos. Dice aquí la Escritura que Dios creó a un ser, en este caso a un ángel. ¿Y a quién se está refiriendo aquí? A Lucifer. Antes de que él fuera un demonio, antes de que fuera un perverso, antes de que se pervirtiera, Dios creó a este ángel para que le alabara. Él era el que dirigía, si tú lo quieres ver así, la orquesta o los músicos o la alabanza para el Creador. El diablo es experto en la música, sabe de música, porque él dirigía la música en el cielo. Para eso fue creado. La música es espiritual. Es particular, como vamos a ver más adelante, que la persona, el primer ser humano que nos habla la Biblia, la primera persona, el primer ser humano que empezó a tocar los instrumentos, no fue un cristiano. No fue una persona que confiara en Dios, por lo que vamos a ver más adelante. Es particular. ¿Cómo es que el primer ser humano empieza a tocar música, instrumentación? ¿A quién le cantaría? Yo dudo en lo personal que este personaje que vamos a ver más adelante lo hiciera para Dios. Versículo 14, tú querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas,
Perfecto eras en todos tus caminos. Desde el día que fuiste creado, eras perfecto, todo marchaba bien. Hasta que se halló en ti maldad. Amada persona, el creador de la música es Dios. La música se originó en el mundo espiritual, en el reino de los cielos. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Seguimos con la música. Pero ¿qué uso le estamos dando a la música? La gente, ¿por qué canta? ¿A quién canta? ¿A quién le toca? Pues en este caso, la música tenía un propósito: alabar a Dios. Y ese debe de ser el único propósito: darle gloria a Dios. Que de allí pueda haber una bendición especial para el ser humano, bendito Dios. Que de allí la gente se fortalece según lo que escuche, hablando en un término espiritual correcto, bendito sea su nombre. Que Él nos bendiga, que Él nos fortalezca, que dé fe, porque eso es lo que da la música, ¿no? Transmite ánimo, transmite confianza, fortaleza por el mensaje o por el ritmo. Dios bendice. Con estos pasajes nos damos cuenta que la música es espiritual. Siguiente punto de este apartado: el primer músico de los seres humanos. Ya vimos que es espiritual la música. ¿Cómo entra la música a la raza humana? Por primera vez. Génesis capítulo 4, versículo 20 y versículo 21. Y Ada dio a luz a Jabel, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Ese es el primer ser humano que nos habla las Sagradas Escrituras, que tenía experiencia en cuestiones de instrumentos musicales. Él tocaba arpa, él tocaba flauta. Y si tú eres serio en la lectura, lo puedes leer en tu casa, no lo vamos a ver ahorita, te vas a dar cuenta que estamos hablando de los hijos de Caín. Son los hijos de Caín. Después, Adán y Eva tuvieron otro hijo que se llamó Set. De esa descendencia de Set es la que viene el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que ese es el primer ser humano que nos habla que empezó a tocar instrumentos y es obvio, por ende, empezó a cantar. ¿Pero qué cantaba? Si tú te das cuenta, cada uno de los descendientes de Caín, algunos practicaban hasta la poligamia, varias mujeres, etcétera, etcétera. Es particular, amada persona, cómo es que este personaje, ¿por qué no pudo haber sido los hijos de Set? Algunos de ellos que empezaran a tocar, ¿verdad?, los instrumentos. No, fue los hijos de Caín. ¿Y quién fue Caín? ¿Un hombre que obedeció a Dios o obedeció a quién? Al diablo. ¿Tenía redención Caín? No. Caín se perdió. Hubo un juicio que determinó Dios para con él, por su rebeldía, por su desobediencia, por su osadía de haber matado a su hermano Abel y no haberle hecho caso a Dios. ¿Qué significa Jubal? En el hebreo, Yubal, que significa corriente. Otros dicen pequeña corriente, o arroyo, o música. Fue un músico. Jubal fue un músico. Pero ¿a quién le cantaba Jubal? ¿Cómo se inspiraba Jubal? Es particular y quedará ese signo interrogativo en nosotros. Pero yo pienso en lo personal que probablemente no le cantaba a Dios, no le tocaba a Dios, sino a la carne. Fue una música probablemente mundana y no espiritual, por su descendencia. Siguiente punto de este estudio. Los efectos de la música en nuestro cuerpo, según la ciencia, se ha comprobado científicamente. La música produce efectos en el ser humano. Von Lara, abril 2015, dice: diversos estudios científicos
se han concentrado en la música y los efectos que tiene en las personas. Estos son algunos de los resultados que dan muestra de su poderoso impacto. Y cierto, no causa un impacto. Yo no quiero preguntar aquí que levante la mano al que le gusta la música del mundial. ¿A qué nos referimos del mundial? Del mundo. Música no cristiana, que no es letra con contenido cristiano, sino música del mundo, baladas románticas, rock, electrónica, etcétera. ¿Por qué? Porque he conocido yo a personas que dicen, bueno, es que ¿qué tiene de malo la música? Aquí dice en esto que estamos leyendo, y su poderoso impacto. Y hay gente que ¿cómo defiende la música? ¿Qué tiene de malo que yo escuche, dice el joven, mis cumbias? ¿Qué tiene de malo que yo escuche mi rock? ¿Qué tiene de malo que yo escuche mi música? A mí me gusta la música. ¿Qué tiene de malo? ¿A quién le hace daño la música? Dime, ¿estoy ofendiendo a alguien? Y se defienden los jóvenes o las personas. ¿Qué tiene de bueno? A veces uno le pregunta, dime, ¿qué tiene de bueno esa música que estás escuchando? Que te digo, hay de todo tipo, hay música grosera, hay música sensual. Casi la mayoría de la música está prácticamente sexualizada. Sexualizada. La mayoría de la música del mundo también tiene mensajes subliminales. Y eso lo vamos a explicar poco a poco. Esperemos que nos alcance el tiempo. Amada persona, sí tiene un poderoso impacto. Porque hay quienes tienen montones de discos de músicas. Montones, bueno, ya últimamente ya ni siquiera tienen discos. En la USB, repleta, gigas y más gigas de música de todo tipo de género. Que no se cansan de escuchar música. Van por la calle y escuchando música. Están trabajando y escuchando música. Los controla la música. Tócales a esos jóvenes o a esas jovencitas su música y sacan las uñas. Se defienden, le suben a todo lo que da al estéreo. El joven le sube, si tiene su carro, a todo lo que da y ahí están, pum, pum. Tiemblan hasta los vidrios de las casas. La defienden a capa y espada. Tienen un poderoso impacto. Entonces no me digas, ¿qué tiene de malo? Si tiene de malo, ve nada más cómo te pones. Cuando alguien te habla y te toca la música. Entonces tiene efectos poderosos la música en el cuerpo humano. Dice, ha habido múltiples estudios científicos que han abordado los efectos de la música en las personas, incluso en los animales y en las plantas. Para que te des una idea. Hasta las plantas no se escapan, los animales no se escapan. La música tiene un poder. Ojo, porque es ¿qué? Espiritual. Es espiritual. ¿De dónde se inspira la gente para cantar? ¿De dónde se inspira la gente para tocar? ¿Quién la controla? No lo vamos a ver todavía, pero decía un personaje muy conocido que ya murió, es que yo solamente me dejo guiar. Viene un espíritu en mí y de ahí sale la música. Y de ahí me inspiro y de ahí sale todo. Ese espíritu es un demonio. Lo que está dando a entender este varón que decía estas palabras es eso. Un demonio es el que la inspira para que él haga su música o saque la letra del canto. Viene un espíritu y yo solamente me dejo llevar. Amada persona, la música es espiritual. Por eso es que la gente la defiende a capa y espada. Por eso hemos titulado estas enseñanzas, este ciclo, los tiempos peligrosos que nos tocarán vivir. Cada vez más la música está esclavizando a muchos jóvenes y a muchas personas. ¿Cuántos pleitos hay en un hogar porque quieren ellos escuchar su música? Porque es que ya me aburrió tu música, yo quiero poner mi música, es que a ti te gusta la música pesada, pero es que mi música, es que yo gané el estéreo y puros pleitos y pleitos por la música. Y ahí están los padres diciéndole a los hijos, bájale a tu música. Pero si ya le bajé, bájale a tu música. Y ahí están los pleitos y ahí están los enojos. Todo por la música. Amargura por la música, enojos por la música.
pleitos entre familiares por la música. Cierto, no tiene efectos poderosos la música. Y qué triste y qué lamentable. Ha habido múltiples estudios científicos que han abordado los efectos de la música en las personas, incluso en los animales y en las plantas. Lo que se ha encontrado no son poca cosa. Conozcamos un poco sobre esto. Conozcamos, amada persona, ponga atención, un poco sobre esto. Los efectos en el cerebro son asombrosos. Como decía, distintos estudios se han realizado con el paso del tiempo y en ellos se ha encontrado que la música, por ejemplo, afecta la química del cerebro. Y es que la música que nos es agradable hace que liberemos dopamina, una neurohormona liberada por el hipotálamo y que se le relaciona con el placer. Sin embargo, tiene otras benéficas funciones como estar presentes en los procesos de aprendizaje. La música se puede utilizar también para enseñar, ¿verdad? O sea, no todo es malo en ese sentido de la música. Se le puede dar un buen uso a la música y aquí vemos un buen uso para enseñar a las personas, ¿no? Y ahí están por eso los cantos, ¿qué? Infantiles, para que el niño vaya aprendiendo a leer. O sea, se le da un buen uso. Dice, sin embargo, tiene otras benéficas funciones como estar presente en los procesos de aprendizaje, comportamiento, actividad motora, el sueño, el humor, la atención. O sea, ¿hay quienes llaman la atención con la música? Y por eso ahí vas tú de repente caminando por la calle y ¿qué ponen en los negocios? Una bocina con música. ¿Qué quieren hacer? Llamar tu atención. Que tú mires que ahí están, que están vendiendo cosas, que están vendiendo comida. Utilizan la música y la mayoría utiliza la música, ¿verdad? Algunos, otros no. ¿Qué más? Es por esto que otros estudios han encontrado en la música la relación en la mejora de la actividad motora o el tratamiento de pacientes con Parkinson o el incremento del razonamiento en pacientes autistas y apoyo en terapias de pacientes que sufren ¿qué? Convulsiones. Caray, la música entonces ayuda. ¿Te fijas que es poderosa? ¿Te fijas que sí tiene impacto en ciertos personajes, ciertas discapacidades, con ciertas enfermedades? Eso es lo que hace la música. Tiene efectos para sanar en cierta manera al cuerpo. Es tremendo lo que hace la música. Cuando escuchas música, tú que escuchas música, tu cerebro se activa en distintas áreas. Debajo puedes ver las partes que se activan. De hecho, este gráfico, que pertenece a un estudio realizado por la Universidad de Florida, sugiere que la música activa más partes que cualquier otro estímulo humano, la música. Vamos a ver esta imagen. Partes del cerebro afectadas por la música. Y ahí está nuestro cerebro, ¿verdad? La música activa más partes de la mente que ningún otro estímulo humano. Por ejemplo, tonalidad. Y ahí en la gráfica dice córtex prefrontal, el cerebelo, hasta ahí llega a afectar la música, que es la parte azulita, el lóbulo temporal. El tono es lo que llega a afectar en esa parte del cerebro, esas tres cosas. Y el ritmo de la música, ¿a dónde va a afectar al cerebro? El córtex frontal izquierdo, córtex parietal izquierdo, el cerebelo derecho. Ahí llega el ritmo de la música también. Las letras de la música. El área Wernicke, área de Broca, todo depende de la canción. Va al área de Broca y ahí te dice dónde está el área de Broca. Córtex motor, en este caso que viene siendo el tamborileo, con los dedos, hacia dónde te va, hacia qué parte del cerebro va. Y respuestas emocionales. Y también la música, en este caso la letra, te lleva a estar en un estado de ánimo, la música. Y en ese estado de ánimo es peligroso. Puede ser que te haga sentir feliz, pero puede ser que te deprima, a más no poder. Es lo que hace la música, todo comprobado.
puede controlar tu cerebro, la música. Es increíble, amada persona. Eso es lo que afecta. Otros efectos de la música en el cerebro. Siguiente imagen. Y entonces dice, con el tiempo, escuchar música puede mejorar aprendizaje de idiomas, creatividad, felicidad, como te decía. Efectos curativos de la música, calma la ansiedad, pero también acelera la curación, aumenta el optimismo, calma el dolor, imagínate. La música es conocida por ayudar en algunos desórdenes neurológicos, el Alzheimer, el Parkinson, el síndrome de Tourette y autismo. O sea, no todo es negativo en la música. Porque yo te decía que cuando alabamos a Dios es algo positivo, es una bendición especial. Nos calma, nos da tranquilidad, nos da paz. Dice a veces el cristiano, vuélvela a poner. Claro está que el propósito de la música no es que nos terapie, sino la música cristiana es para alabar a Dios. Pero Dios en su infinita misericordia nos bendice a través del canto de los instrumentos. Entonces, aquí vemos que hay efectos positivos y efectos negativos con relación a la música, sea el ritmo, sea la melodía o sea la letra. Tienen efectos en el cerebro y en el cuerpo. Vamos a ver lo siguiente. Música no tan benéfica. Ahora bien, luego de repasar algunos beneficios de la música y en sí cómo estimula nuestro cuerpo, también es cierto que la música puede afectarnos de forma negativa. Y es que la música que nos desagrada genera ¿qué? Estrés. El volumen al que se escucha también incide en los beneficios de la música. Y si este es muy alto, puede también generar ¿qué? Ansiedad. Entonces, la música afecta, hace que la gente se ponga estresada y histérica y ansiosa. Nada más por escuchar música, para que veas. Siguiente. A su vez, sabemos de algunos casos en que la música se ha utilizado como forma de tortura. Y es que el nivel emocional al que se conecta es realmente poderoso. Así como el nivel de atención que nos requiere y que puede, literalmente, hacernos pedazos si se usa para dichos propósitos. Imagínate, amada persona, eso es lo que puede hacer la música. Y ha habido casos en épocas de guerra, los norteamericanos a las personas que les querían sacar información y que no querían hablar, les ponían música. Horas y horas y horas, por días, la misma música. La gente terminaba estresada, la gente terminaba ansiosa, la gente terminaba desesperada. Y obtenían los americanos la información. La gente quedaba afectada por tanta música. Nada más para que veas el poder que tiene la música. Porque es espiritual. Pero es tremendo la música, de veras, que ellos utilizaban para torturar y sacar información a sus enemigos. Es tremendo lo que hace el ser humano con la música. La música se puede utilizar para dañar al ser humano. Entonces no toda la música es buena. Yo pienso que la mayoría de la música afecta al ser humano. Y me refiero a la música mundana. Cuando tú la utilizas para un buen propósito, no hay problema. Ay, pero qué egoísmo. La música solamente es para Dios, no para personas. No, también puede aliviar. ¿Qué mandaba al rey Saúl? ¿Qué le decía a David? ¿David cantaba o nomás tocaba el arpa? Cantaba y tocaba el arpa, pero ¿para qué utilizó David el arpa? ¿Para alejar qué? A un espíritu demoníaco que venía a la vida de Saúl. David nada más tocaba el arpa, Saúl le decía, David, ven para acá, toca el arpa. Y David empezaba a tocar el arpa, ¡pum! Se iba el demonio. No le gustaba ese tipo de música. Cristiano, hijo de Dios, llamado David, tocaba. Porque la música que David se inspiraba era para Dios. Era espiritual, positivo, no negativo. Entonces ese tipo de música de David que tocaba en el arpa
era celestial, si tú lo quieres ver, porque era enfocada hacia Dios. David alababa todo el tiempo a Dios, aún en su trabajo. Él tocaba y bendecía a Dios. El demonio se le iba. ¿Te das cuenta? Amada persona, la música es espiritual. Tiene un efecto poderoso en el cuerpo y en lo espiritual, en el alma de los seres humanos. Pero Dios utiliza, en ese ejemplo que te estoy poniendo, la música para ayudar a un ser humano. Entonces es bueno escuchar en cierta manera una música que te pueda desestresar, y más cuando es para ese medio, más si tú lo quieres al lado cristiano, al lado espiritual, también es correcto, ¿verdad? ¿Alguna vez has tenido un earburns? ¿Qué es eso? Esta desastrosa situación es que no puedes quitarte una melodía de encima. También ha sido objeto de estudio de los científicos. Lo que se ha encontrado es que los gusanos musicales son melódica y rítmica simples, que ocasionan que los circuitos neuronales se atasquen en un bucle que repite una y otra vez. Puede incluso ser tan perjudicial que eleva los niveles de ansiedad de las personas. En estos casos se sugiere escuchar otras melodías y sonidos que ayuden a salir del bucle en que se encuentra el cerebro. Entonces, ¿a qué se refiere aquí este apartado de los earburns? Que de repente tú vas en la combi y ahí está el de la combi, una música así pegajosa. A eso se refiere, música pegajosa. Y que de repente se te mete a tu cabeza. Y tú como un cristiano vas así contento y todo, y vas meditando, pensando qué voy a hacer el otro punto, y así, paz, de repente tarareas la canción esa que venía en la combi. Tú dices, ¿qué estoy diciendo? Es un tremendo gusano musical, ¿no? Que se te pegó en esa parte del cerebro y ya tú dices, bueno, no es pecado. Tú nomás la tarareas, ay, ¿qué estoy hablando, Señor? Es involuntario, nomás para que veas lo que hace la tremenda música, ¿no? No es pecado, solamente se te salió y ya no lo cantas y ya, eso es todo. Pero ve el efecto que tiene la música. Dice, los torturadores e integradores de los servicios de defensa, o no, suelen emplear las canciones como arma adicional para romper la voluntad de sus víctimas. Normalmente la finalidad es obtener algún tipo de información. De cualquier manera, el método consiste en romper la fuerza de voluntad del interrogado, que normalmente es bastante fuerte. Junto con técnicas de privación, de sueño y otros juegos psicológicos, al final consiguen su objetivo. Las canciones para torturar tienen un fin fundamental, y es que la música suele variar nuestra percepción de las cosas de manera que ayuda a romper la voluntad. Entonces, si la gente está toda histérica, un canto y de repente lo tranquiliza. Y luego de repente que la persona está triste, algún canto, una manera tranquila y lo bendice. ¿Sí me explico? Son los efectos de la música. Entonces, la música es capaz de alterar incluso nuestro estado fisiológico, como el ritmo cardíaco. Y bueno, vamos a ver esta imagen. En pocas palabras, la música puede beneficiar al cerebro y el cerebro manda lo que tenga que enviar a la parte afectada para controlarla, o puede afectar nuestro cerebro. Puede afectar el comportamiento de un adolescente para mucho mal, de un joven para mucho mal, o de un adulto o de cualquier ser humano. La música puede afectar a amada persona. No toda la música es buena y benéfica. Jesús decía, mirad lo que oís. Mirad lo que oís. Porque seguramente, si tú escuchas música, tú tienes un problema emocional, espiritual y hasta problemas en casa por la música. La música te controla. Amada persona, la otra parte mala de la música, y me refiero a la negativa, es que tiene mensajes subliminales.
personajes artísticos que tú quizá antes escuchabas o sigues escuchando, aquí mexicanos como Juan Gabriel. Varias de las canciones de Juan Gabriel tienen mensajes subliminales. ¿A qué me refiero con mensajes subliminales? Mensajes ocultos, que tienen un mensaje que llega al subconsciente del ser humano. Es, por ejemplo, golpea a tu hermana, golpea a tus padres, adora a Satanás, Jesús es malo. Esos son los mensajes subliminales que tienen la música de muchos mundanos. ¿Quién nos inspira a ellos? Pues no creo que los inspire Dios, ¿verdad? ¿Quién nos inspira? Pues el ser espiritual. Él es el cabecilla de todos los músicos, el diablo. Es experto en la música. ¿Cuántos gente en el poder sabe que utiliza la música para controlar a los jóvenes? ¿Saben que hay que utilizar las drogas? ¿Que hay que utilizar qué? La música para atraer a los jóvenes. El diablo lo sabe. Oh, amada persona, es tremendo. Música de varios artistas, cantan en español y otros de cualquier idioma, con mensajes subliminales. Lo curioso, la mayoría de esos mensajes subliminales, por lo regular, es en contra de Dios. Blasfemias que hablan para Dios, con la iglesia de Dios, burlas para los cristianos. Ese mensaje que tiene, como es subliminal, lo capta el subconsciente y por eso la gente reacciona con la música y por eso detestan. Es particular cómo los hippies, la gran mayoría de ellos, odian a los judíos. Es particular. ¿Qué tienen con los judíos? ¿Por qué ese enojo? Pero a mí se me hacía particular cómo ellos tenían eso en su corazón contra los judíos. Bueno, la música que ellos escuchan es particular. A mí me llama la atención eso. Amados, la música tiene mensaje subliminal. Eso quiere decir, a ver, ¿tú te atreverías a decirle al diablo, te adoro? ¿Alguien de ustedes haría eso? ¡No! Bueno, la música que tiene mensaje subliminal, es inconscientemente, aunque tú no lo hagas, tu cerebro lo está captando y te está llevando a eso. Y por eso está la tentación a hacer tantas cosas malas o hasta espirituales por la música. Jesús decía, mirad lo que oís. Hay quienes hasta se endemonian por la música. Se les meten demonios por música horrible, fea que están escuchando. Amada persona, la música rock es lo peor que el ser humano puede escuchar. Y el heavy metal y otras cosas más. Ay, entonces voy a escuchar música tranquila. No, amada persona, aún la música tranquila tiene, aunque no se cante, tiene efectos subliminales. Hay música que no tiene sentido, que nada más entorpece a la gente. Y hay otros que aunque no tenga un lenguaje, aunque no tenga allí algunas palabras o un canto, tan solo con el puro ritmo, te lleva a hacer un proselitismo a la religión. Bueno, ya pasó de moda, pero sigue todavía muy fuerte la música de la nueva era. Música así, bien tranquila y todo. Ay, cómo me gusta la música. Es música de la nueva era. Te lleva a eso, a que no pienses en Dios, en otras cosas, a que no sé qué tantas cosas más. Para que veas, el diablo está utilizando la música para confundir a la gente, para llevarlo a adorar. ¿Sabes quién busca y es un limosnero de adoración? El diablo. Así como hay personas marginadas y que en buen plan, por X circunstancias, a lo mejor por pobreza o por drogas o por alcoholismo, y que te están pidiendo dinero, así el diablo está. ¿Cómo hago que este me adore? Es que este no me quiere adorar, pero ¿cómo le hago? Es que esta no me... ¿Cómo le hago? Ya sé. Ahí te va esta música de la nueva era, ahí te va la música rock, ahí te va la música de la cumbia, con el mensaje subliminal. Ahí te va la música ranchera. Tantos ritmos, tantos géneros musicales. Es más, ni la música cristiana se escapa. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. El diablo está utilizando los sagrados. No nos sorprende, ¿verdad? Porque la Biblia dice que el diablo se disfraza, ¿qué? Como ángel de luz. Y se está aprovechando de aquellos pseudos cristianos que no tienen al Espíritu Santo para cautivar a la gente a través de la música. Pero ahora ya no con un contenido mundano, sino con una letra cristiana.
cristiana. Y ahí está la música, el mensaje subliminal, con varios artistas cristianos mundanos. Pero qué bonito canta fulano de tal. Es cristiano, hermano. Es cristiana, hermana. Menciona de Dios. Sí, pero tiene su música subliminal, su mensaje subliminal. Pero a mí me gusta. Pues entonces haz tu voluntad. Eso es todo, ¿sí me explico? Hay quienes defienden la música del mundo y hay quienes defienden su música pseudo cristiana. Porque se escucha, dicen los chavos, chidos, perdón con la palabra. Se escucha chido, dicen. O como dicen por ahí en otros países, se escucha chilero. Y otros, bien padre. Amada persona, la música tiene mensajes ocultos. Tiene mensajes subliminales. Por eso es que a veces la gente lo defiende. ¿Cuántos casos y cuántas estadísticas hay de que jóvenes y adolescentes que cometieron situaciones feas, hasta homicidios? Oye, pero ¿por qué lo hiciste? No lo sé, de repente. ¿Pero qué estaba haciendo? Es que estaba escuchando heavy metal. Es que estaba escuchando ese tipo de música rock, de esas pesadas. Y ya después se investiga ese tipo de música y ahí está el mensaje oculto, el mensaje subliminal. Mata, mata. Y la gente mata. Mátate. Y la gente se mata. Blasfema, blasfema. No, pero ¿cómo va a blasfema? ¿Sí me explico? La música lo controla. Ese es el mensaje subliminal. Entonces nuestro Señor Jesucristo decía, mirad lo que oís. Miren por favor lo que escuchan. Piénsenlo bien. La música del mundo es en contra de Dios. Te lleva a ofender a Dios, a no creer en Dios. La música te está controlando. Ahí están las fuentes. Vamos a ver esta frase. Dice, el ritmo y la armonía encuentran su camino hacia el interior del alma. ¿Quién dijo esto? Platón. ¿Tiene razón Platón? ¿Qué está diciendo este hombre? El ritmo de la música, la armonía, el tono. El ritmo y la armonía nada más, dice él, encuentran su camino hacia el interior del alma. Los científicos dicen que llegan ¿a dónde? A afectar, para mal o para bien, la música ¿a dónde? Al cerebro, al cuerpo. Pero este filósofo dice que llega al alma también. Tiene efectos en el alma. Y no necesitamos ser grandes filósofos para creerle a Platón. Si sabemos que la música es espiritual, ya la Biblia lo dice. Claro que va a afectar el alma. Para bien o para mal. En una de sus frases sobre la música, relaciona esta con su concepto de lo espiritual, muy presente en su filosofía. Qué tremendo, amada persona. La música hincha el temperamento. Y por experiencia, ¿quién lo decía? Jim Morrison. ¿Quién fue este personaje? Un hombre, el que yo te decía, que cuando él tocaba, que venía un espíritu en él y solamente se dejaba guiar. Jim Morrison. Él lo decía por experiencia. La música lo controlaba a él y transformaba su temperamento. Varias veces en sus conciertos este hombre, llegaban los policías e iba directo a la cárcel. Se lo llevaban a la cárcel, porque empezaba a ponerse violento, con su temperamento era transformado. Demonios lo atormentaban a este hombre. La música. ¿Tiene razón Jim Morrison? Sí, porque así son muchos jóvenes y adolescentes que escuchan música pesada. Son bien rebeldes a más no poder, bien violentos, iracundos, enojones, de todo gritan. Y antes no eran así. Y a veces dicen los adolescentes y los jóvenes, pero ¿por qué me comporto así? Por la música que escuchas, el mensaje subliminal. Es más, ya la música ya ni siquiera, el diablo es un descarado y la gente que la canta peor, ¿no? Que le hace caso, ya ni siquiera hay necesidad de ocultarla. En los 80s, en los 90s todavía como que la camuflajeaban. Ahora ya no, ya directitos hacen la letra, lo dicen, lo cantan. Música maldiciente, música blasfema, música que te lleva a la sexualidad, a la inmoralidad, a la borrachera, a las drogas. Ya no está el mensaje subliminal, amados. Hay quienes ya se deleitan así, ya tienen ese descaro y la gente le gusta escuchar eso. Entonces, ¿para quién es el mensaje subliminal? Para aquellos que no están tan descarriados y que se dan sus permisos y que son más pulcros o mejores que los otros.
es que yo no escucho ese tipo de música. A mí esta música. Esos que escuchan rock están mal de la cabeza. Yo no estoy mal de la cabeza. A mí me gusta la música tranquila, de la New Air y no sé qué cosas más. Yo estoy en otro nivel. Es lo mismo. Ahí está el mensaje subliminal que no escuchas. Para ti es ese tipo de música. Y el diablo te tiene así. Qué tremendo, amados. Espero que no se me vea como amarillismo, pero no es amarillismo. Es una realidad. Es una realidad, jovencita, amada persona. Siguiente. La música puede dar nombre a lo innombrable y comunicar lo desconocido. Leonard Bernstein. Amados, solo tomen en cuenta esto. Jesús dice, mirad lo que oís. Hagámosle caso a Jesús. Tengan cuidado con la música, jóvenes. No vaya a ser que se te metan demonios por esa música horrible que estás escuchando. Pero no tiene letra, hermano, dicen algunos jóvenes. Nada más es puro instrumento, pues es para ti esa. El diablo te tiene esa. Pero en esa melodía de la música electrónica están sus mensajes, está su atracción, te controla. ¿Cierto o no? No, a mí no me controla. Amada persona, nada más es cuestión de que se ponga la música y vas a ver cómo tu pie va a estar así. Pum. Caray, ¿por qué muevo el pie? Por el ritmo. La música te está controlando. Pero no tiene voz, pero tiene ritmo. La música controla. Es poderosa. Conclusión. Para cerrar este estudio, esta primera parte. Primera de Juan 2:15, 16 y 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ojo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay un mandamiento: no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Amado joven, amada persona, deja de amar la música que escuchas. No es sana para tu vida, para tu ser. Por ahí decía una persona, ¿cómo que es mala la música? Entonces en balde Beethoven, entonces en balde Timbiriche, entonces en balde de los artistas que haya, en balde todo eso, en balde todos los músicos, entonces están en balde. No, si argumentan las personas, defienden la música. La Biblia dice, no ames al mundo. Esa música no te lleva a amar a Dios. La música del mundo no te lleva a amar a Dios. Puede ser que te esté dañando y no te estés dando cuenta. Puede ser que por eso eres violenta y violento y no te estás dando cuenta que es por la música. Sí, no la escuchas delante de tus papás, pero la escuchas a ocultas y a más no poder, y para que de una vez la escuches bien sabrosa hasta quien le ponen más decibeles, más volumen, órale. Ya voy llegando a la casa, le suben más, órale. Ya llegando a la casa, pum, pum, cambia la música cristiana. Qué hipócrita. Así no son las cosas, amada persona. No ames al mundo. Pero es que se escucha bien bonito, hermano. Qué triste. La Biblia dice que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, ¿qué voy a hacer con todos mis discos? ¿Qué voy a hacer con toda mi música? Lo que tú quieras. Yo no te puedo obligar a nada. Nada más, mi labor es decirte lo que dice la palabra de Dios y los efectos que dicen las personas estudiosas al respecto de la música. La música es espiritual. Si tú quieres seguir igual, es tu decisión. Pero ese tema tiene un propósito. Deja de amar la música mundana y busca de Dios. Cerremos nuestros ojos, por favor. Padre, tu palabra dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Señor amado, ayuda a aquellas personas que en su corazón está el amor a la música, el amor al mundo. Señor, tú convéncelos, convéncelas. Te damos gracias por esta palabra, Padre, pero sigue tú tratando y convenciéndolos. Quizá a lo mejor por eso están ellos o ellas sumamente tentadas a no creer en ti,
a pensar mal, Señor amado, del cristianismo, o a ser más rebeldes. Pero hoy tú has hablado el por qué a veces está esa conducta o esos pensamientos horribles. Es por lo que oyen, por lo que escuchan. Pero hoy tú nos has dicho, Señor, les has dicho, mirad lo que oís. Ese es el problema, amado joven, jovencita, amada persona. Señor Jesús, ayúdalos a sacar la música de su corazón, a tomar una decisión y a que busquen hacer tu voluntad. Porque tu palabra dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ayúdalos a que miren lo que oyen. Que cumplamos este principio, que miremos lo que oímos. Te damos gracias por esta palabra, Padre. En el nombre de Jesús, bendito sea tu nombre. Amén.